El Ayuntamiento de Oviedo patrocina este programa. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Multideporte, otro lunes más, como cada lunes aquí en Es Asturias Televisión, tiempo para hablar del deporte asturiano, tiempo para hablar en esta ocasión del fútbol femenino, porque hoy tenemos con nosotros en esta sección de Multideporte a Celia Álvarez, jugadora del Club Deportivo Covadonga. Muy buenas noches, ¿qué tal, Celia? ¿Cómo estás? Buenas noches. Lo primero, me han chivado por ahí desde el departamento de prensa que estás lesionada, que llevas un tiempo no muy longevo, pero que estás apartada de los terrenos de juego. Sí, me perdí el partido de la semana pasada en el campo del FMI Astur, en la Toba, que ganamos 1-2, y el de este fin de semana en casa, que perdimos 0-2 contra el Oviedo femenino. ¿Y cómo se estima tu vuelta al terreno de juego? Tengo suerte de que ahora tenemos un parón, que hay un parón en la categoría regional femenina. Este fin de semana, el siguiente, no se juega, y hasta dentro de 3 fines de semana que jugamos en los campos de la Federación contra el Gijón femenino, que yo espero estar, porque bueno, tengo una pequeña sobrecarga en el cuádriceps. Bueno, pues entonces esperemos que puedas estar en ese partido. ¿Cómo valoras un poco la temporada? Porque llevamos ya prácticamente, estamos empezando la segunda vuelta o ya vamos avanzando un poco en ya esa segunda vuelta. Bueno, pues actualmente estamos sextas con 21 puntos, si no me equivoco. La verdad que arrancamos bien, porque el proyecto deportivo era nuevo, con un nuevo cuerpo técnico. La base del equipo era más o menos la del año pasado y creo que empezamos unas 4 jugadoras nuevas que yo creo que dieron un plus de competitividad al equipo junto con el cuerpo técnico, y estamos en una dinámica bastante buena. Habíamos empezado encima ganando el Romanón, que actualmente es el segundo clasificado en casa, y habíamos competido en el campo del Oviedo y la verdad que estábamos en buena dinámica. Sí que es cierto que con todo lo sucedido a lo largo de estas últimas semanas, pues al final, quieras que no, pues te afecta al nivel deportivo también, y que además no contamos con el mismo cuerpo técnico que estábamos ya acostumbrados a trabajar con ellas, y además nos faltan 3 jugadores que eran piezas clave para nosotras en portería, defensa y en el medio. Entonces, bueno, quieras que no, pues eso se nota. Claro, se nota al final, lógicamente, pues todo lo que llueve, por decirlo de alguna manera, de forma externa a lo que es el puramente deportivo, pues siempre ensucia un poco y empaña lo que es la labor deportiva. Claro, al final pues te afecta Sí. psicológicamente, y bueno, que al final también vienes de trabajar una dinámica, o sea, no es por ni siquiera comparar, vienes de trabajar una dinámica con un cuerpo técnico y ahora de repente cambia un poco todo, el entonces estilo se nota. cambia, Sí. claro. Antes de nada, antes de empezar a hablar del conflicto que tuvimos la semana pasada, Curro, con nosotros en esta misma sección, quiero que nos muestres, tanto a mí como a los telespectadores que nos estás viendo un poco, Celia, estás en el Covadonga, me decías que llevas una temporada un poco, ¿cómo ha sido tu camino hasta aquí? Bueno, yo empecé muy tardíamente a jugar al fútbol, con 25 años, en el Yosalín. Es un club de aquí de Asturias que lleva más de 20 años en la Liga Regional Femenina. Estuve ahí 8 temporadas y yo el año pasado me saqué el nivel 2 de entrenadora de fútbol y estuve haciendo las prácticas en el Club Deportivo Covadonga. Tras realizar las prácticas ahí, pues iba a empezar, que de hecho empecé como segunda entrenadora de un infantil, y se me propuso formar parte del equipo femenino con esa vuelta que hubo de darle una vuelta de tuerca a nivel deportivo con un nuevo cuerpo técnico. Me resultó un proyecto interesante y bueno, además pues ya implicaba estar en el equipo, o sea, en el club de 2 formas, tanto como entrenadora como jugadora, y me pareció interesante, y entonces empecé en septiembre en el equipo femenino. Y empezaste en septiembre y ya habría algún problema o se desató todo después. Digamos que yo desde fuera, como no conocedora del intríngulis de lo que se veía dentro del equipo femenino, sí que desde fuera siempre resultó un poco extraño que un equipo como el Club Deportivo Covadonga, que a nivel de fútbol base y masculino sí que tenía era un equipo importante, ¿no? Que en el femenino, una vez que se montó el club, todos los equipos de fuera siempre pensábamos que el Covadonga pronto iba a estar arriba. Y desde fuera sí que se ve un poco como que se montó un poco de cara a que bien el Covadonga tiene femenino, pero que estaba ahí como un poco apartado de lado, porque veías que el equipo, en vez de ir de menos a más, la tendencia era un poco al revés. Sí que es cierto que yo este verano, al ver que daban, o sea, pues apostaban por él, con un cuerpo técnico con experiencia en lo que es el fútbol femenino, porque es una entrenadora que venía de estar en Navarra, en la selección Navarra sub-15 creo que era, y de haber entrenado a los Osasuna de fútbol sala femenino, pues parecía que estaban apostando un poco fuerte por ello. Y digamos que un poco los
problemas vinieron ya un poco desde el inicio, porque digamos que es de donde viene la raíz de toda la problemática, que es a principio de pretemporada, cuando se nos comunica ya una vez iniciada la pretemporada, digamos, cuando nos presentamos en las instalaciones del club, se indica a las jugadoras que se habían marchado a final de la temporada anterior con unas condiciones, que esas condiciones se van a cambiar. Entonces, de ahí viene un poco la problemática. Condiciones, si se puede decir, exactamente, ¿a qué os referís o a qué te refieres en este caso? Es decir, ellas cuando empezó el club, o sea, el equipo femenino empezó en el 2018, se les indicó unas condiciones que eran comparables con las del regional masculino, como indicó Curro, y eso es totalmente cierto. O sea, se indicó que, que se les iba a proporcionar ropa, se indicó que no iban a pagar por jugar. Siempre se comenta que el regional masculino renegoció sus condiciones a haber subido de categoría. Vale. La cosa está en que esas condiciones que fueron X, que ellos ahora perciben una cierta cantidad de dinero, del año pasado a este no se modificaron. En cambio las nuestras, que era que no pagábamos nada, sí se modificaron. Y no es que nosotras pidamos estar igual que el regional masculino, que renegoció sus condiciones, ellos las renegociaron porque a nivel deportivo consiguieron... Sí, por logros deportivos, exacto, ¿no? Claro. Vale, no, pero en este caso nosotras, sin haber cambiado nada, de repente se nos pasa a pedir pagar una cuota, que son 20 euros. Siempre se indica que esos 20 euros en realidad son menores de los que paga el fútbol base, pero nosotras no somos fútbol base. Y el Club Deportivo Covadonga, a nivel de hasta ahora, solo cobraba el fútbol base. Entonces no entendíamos ese cambio. En un inicio se entendió que era a cambio de una ropa nueva que se iba a dar, que al final no se dio. Curro dijo, que además lo dijo aquí, que fue un malentendido. Y ellos admitían que igual había habido una problemática ahí. El problema viene de que es que esas condiciones, él indica que se dicen como se dice al resto del fútbol base. Y eso no es cierto, porque al fútbol base se le comunica en julio a los padres las nuevas condiciones, cuándo se va a empezar a entrenar, si va a haber ropa nueva que comprarla, etcétera, etcétera. Todo eso se indica en julio. En julio a las jugadoras no se les indicó nada. Se enteraron de todo en septiembre. ¿Qué pasa? Que si nosotras no estamos de acuerdo y no queremos pagar esa cuota, no tenemos opción de irnos a ningún club, porque la pretemporada está iniciada en todos los equipos. Entonces, ¿dónde se recolocan 20 jugadoras en diferentes equipos del ámbito regional femenino asturiano? O sea, no es una opción realmente. Y ese es la cobra el cobro de esa cuota viene, se os explicó que venía derivada del COVID, del impacto, digamos, que ha tenido... Eso no se explica en ningún momento, esa es otra de las cosas. A nosotros en ningún momento se nos explica eso. Ni siquiera sé si está relacionado, quiero decir... No lo sabemos, pero es que en ningún momento se explica que es porque el club vaya mal económicamente y necesite, porque lo entendemos, porque al final, pues en la situación de los clubes actualmente, que el año pasado no se puede hacer taquilla, pues son situaciones difíciles. Nosotros en las reuniones, lo que siempre se dijo, es que al final, si el 30 de junio, que esa situación ya se sabía la que era, se hubiera presentado ante las jugadoras, se hubiera reunido la plantilla que había por aquel entonces y se hubiera dicho, mira, por diferentes decisiones de la Junta Directiva, a partir de ahora lo que se va a hacer es cobrar una cuota. Pues cada una es libre de decir lo que quiera. Y como bien dice Curro, tú cuando estás en un equipo tienes que atajar las normas del equipo, pero lo que no puede ser es que esas normas cambien cuando ya está empezada, o sea, digamos cuando tú ya no tienes margen de decidir. Sí. Y bueno, te voy a hacer una pregunta que quizá no te la tendría que hacer a ti, puesto que llevas media temporada larga en el club, pero vamos a ponernos en esa situación. Si, por ejemplo, llega el mes de julio, junio, o antes de empezar la pretemporada, se os comenta ese cambio de condiciones, ¿hubieseis estado dispuestas a abonar la cuota? O, a ver, te lo pregunto a ti, no quiero que me digas tu opinión, porque al final... Ya, a ver, la cosa está tú que estás dentro del vestuario y que escuchas el sentir. Pues igual hay gente que ya venía igual un poco quemada por situaciones anteriores, de que yo sé que en el año del COVID era el único equipo que les obligaba, por tema de planificación, les endosaron entrenar un sábado por la mañana, que no es muy normal. Pues, por ejemplo, les mandaron también pagar el año pasado la cuota de la mutua de la ficha federativa. Pues igual hay alguna compañera que igual estaba quemada, igual se hubiera marchado, pero igual otras no. Pero la cuestión está en que no se dijo en el momento adecuado y tú tampoco tenías poder de decisión de plantearte cosas. Ese es el problema principal. Entonces nosotros cuando se lo comentamos a la Junta Directiva, tanto a director deportivo, coordinador, presidente, lo que se decía era que ellos también tenían que asumir un poco el error de que no se comunicó en tiempo y forma adecuadamente. Entonces que este año seguíamos como hasta entonces y a partir de entonces la temporada, nos sentábamos a final de temporada y nos decían, a partir de ahora las condiciones son tal. Y nosotros obviamente lo que no puede ser es que se nos indica que nosotros nos rebelamos. Obviamente, o sea, no es justo, porque no es que de repente unas condiciones fueran las de siempre y dijéramos, venga, vamos a rebelarnos, no estamos de acuerdo, ¿no? Porque ahí estoy de acuerdo, si no todo el mundo se rebelaría.
O sea, no, yo cuando entro a un sitio, yo pago en un gimnasio, pago una cuota y sé la que hay. De repente no puedo decir no quiero pagar esto, pero a mí me dicen de un principio cuándo voy a pagar, no me lo cambian por el camino. Claro. Vale, empezaste esa temporada con este sentir, con este malestar, pero todo tomó un cariz un poco difícil en el mes de diciembre. Digamos que hasta esa fecha, ¿cómo habían sido vuestras conversaciones con el club? ¿Qué les habíais dicho o qué os habían comentado? Nosotros el 18 de septiembre vi a nuestra entrenadora que manda un mensaje al coordinador deportivo, pedimos tener una reunión con el presidente. Esa reunión al final, durante ese mes no se realiza por diferentes, bueno, al final pues un día nosotras no podíamos, luego él no podía, bueno. Pero sí que había voluntad, ¿no?, de encontrarse. Bueno, aunque... sí, en principio. Y entonces tuvimos una reunión en octubre y creo que otra en noviembre. Esas reuniones al final fueron un intercambio de opiniones que tampoco llevaron a ningún lugar. Es así. Curro debió de pensar que nosotras íbamos a estar de acuerdo, pero no se estuvo de acuerdo porque encima se habló del tema de la ropa, que teníamos una ropa vieja y ya no solo que fuera vieja, sino que encima muchas veces ni nos servía, etcétera. Entonces luego fue noviembre, que fue cuando todo un poco, digamos, salta por los aires, y es que el presidente, al ver que nosotras no pagamos, se presenta a un entrenamiento indicando, dando un ultimátum, digamos. Esto fue antes del Puente de la Constitución. Dando un ultimátum diciendo que si no pagamos la cuota nos va a sacar de la competición. Ante esa situación, nosotras pues, tal y como lo dijo, nos daba la sensación de que de alguna forma iba a indicar que nosotras habíamos cumplido algún tipo de indisciplina y teníamos un poco de miedo de que nos pudieran sancionar a nivel federativo, lo que implicaba una sanción de cara también al año que viene. Esto antes del Puente de la Constitución. Sí. Ese ultimátum es para el lunes del Puente de la Constitución. Entre medias, se consigue ganar un poco de tiempo, hablando con Fermín, que hace un poco de intermediario, Fermín es el director deportivo, sí. Y conseguimos ganar una semana. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo nosotros habíamos mandado la famosa carta de la que habla Curro a la Federación, al Ayuntamiento y al Consejo de Deportes, porque esa carta lo único que hace es constatar los hechos que habían sucedido hasta entonces. Es una descripción de los hechos en defensa para que en caso de que Curro, si nos amenazaba, tal y como nos amenazó de quitarnos de la competición, igual a denunciarnos a nivel disciplinario, nosotros estar protegidas. ¿Qué pasa? Que esa carta ya se había mandado cuando nosotros conseguimos una última reunión con él el día 10 de diciembre que él menciona en la entrevista. Ese 10 de diciembre, él lo que nos planta sobre la mesa es que nos quita los meses anteriores a enero y que paguemos a partir de enero. Media temporada, es decir, todo lo que desde septiembre, agosto hasta se perdona y claro, lo que nos dijo también es, claro, que eso es un precedente también de cara al resto de... Claro, pero es que el precedente está en que también un precedente es que hubieran pensado los padres de los de fútbol base que les dijeron que les cobraban 40 euros y en septiembre llegan y les dicen que les cobra 60. ¿Cuál hubiera sido su reacción? Estamos hablando de lo mismo. Es decir, si tú pasas de cobrar a alguien 40 y de repente en septiembre le plantas 60, le estás cobrando 20 euros de más. Pues es la misma situación que estamos viviendo nosotras. ¿Y cuál fue un poco...? Es decir, él intentó negociar, es decir... Claro, pero es que la negociación nuestra no iba más allá de esperar al año que viene y ver lo que hacíamos. Porque al final, si nosotras, digamos, entre comillas, cedíamos ante esa situación, lo que estábamos es dándole la razón. Y a nosotros no nos parecía justo. Entonces sí que es cierto que él nos hace esa proposición el viernes 10 y el lunes tendríamos que haber contestado, pero él tampoco espera nuestra contestación porque se entera de lo de la carta y es cuando el lunes nos dice que las negociaciones están rotas y que ya no hay negociación posible y que lo tenemos que pagar todo o nos quita la competición. Y es cuando dice que en principio igual es nuestro último entrenamiento. El miércoles nos plantamos en las instalaciones del club, yo estaba entrenando con los infantiles, que de segunda entrenadora, con total normalidad, y mis compañeras veo que intentan entrar en instalaciones y no les dejan entrar. Y alegan que no podemos entrar hasta que no se pague la cuota y que no vamos a poder entrenar. Eso no tiene nada que ver con el COVID. Los entrenamientos se cancelan por el COVID al día siguiente. Porque lo digo porque el club ahora alega que no es que nos haya prohibido entrenar por culpa de lo de la cuota, sino que fue por el COVID y no es cierto. Sí, y después parece que la situación se normalizó de alguna forma porque... Bueno, porque habéis vuelto a entrenar, habéis vuelto a jugar. Sí, claro, pero volvemos a entrenar, pero el 28 de diciembre echan a las entrenadoras y a las entrenadoras y a una portera que era también delegada en prebenjamines deja de tener esas funciones y el 11 de enero, no sé por qué ese lag que hubo ahí, me echa a mí de entrenar al infantil B. Entonces, bueno, nos quedamos con un entrenador que es el coordinador que está de forma un poco interina hasta que llega el nuevo entrenador.
Y luego, por otro lado, nos volvemos a la competición y, sospechosamente, cuando llegamos al primer partido, las 3 capitanas, que son titulares indiscutibles, y no es por cuestión de que sean mejores, que en algunos casos es porque no hay más gente en su posición, sí. Son suplentes. Entonces, claramente a nosotros no nos sienta bien porque parece una declaración de intenciones claramente que viene desde arriba, porque es muy sospechoso. O sea, 3 jugadoras que son indiscutibles porque sabemos que no hay gente en su posición, de repente no están, tienes que recolocar a gente ahí, y esas 3 capitanas tampoco están ahora. Y encima, lo peor de todo es que no están y se alegan cosas que no son ciertas. No puedes echar a alguien por insultos. Él alega que hay nuestras capitanas en redes sociales le llaman rastrero, no es cierto. Podéis buscar donde sea, es bien fácil de buscar, eso no se dice en ningún lugar. Y luego sí que es cierto que hay una jugadora que, ante una situación que le llevaban buscando durante toda la semana, porque es una persona que sí que es cierto que salta a la mínima, yo no la estoy justificando, pero no puede ser que porque una persona de una patada, o sea, yo no me creo que en todo el fútbol base del Covadonga, en toda la temporada, no haya alguien que haya dado una patada a una pared, de repente se le eche por eso, o sea, no me lo creo. Entonces, al final, y encima se cuelga en redes sociales, o sea, y se muestre ante el público de mira qué malas son, no me parece muy justo. Y ahora un poco cómo está la situación llegada a este punto, porque digamos que todo estalló por los aires en Navidades, fechas más o menos cercanas a Navidades, y ahora cómo está la situación, es decir, bueno, cuerpo técnico nuevo, hay varios integrantes de la plantilla que no están. Pues estamos con una plantilla súper corta, porque hay 3 personas que ya no están, que se juntó además con alguna que otra baja. Entonces, por ejemplo, estamos yendo con 14 jugadoras cuando antes había que hacer descartes. Un nuevo cuerpo técnico, está claro, y la verdad que, bueno, pues ahora la verdad que la situación es un poco difícil porque estás sin tus compañeras, y nosotros lo que siempre pedimos es que para nosotros la única solución es que readmitan a nuestro cuerpo técnico y a nuestras compañeras, porque sería lo justo. Es súper injusto que una persona que a nivel deportivo estaba realizando mejoras en un equipo femenino, que tenía futuro, de repente deje de estarlo por otros temas, por simplemente apoyar, que eso no es dañar una imagen, decir la verdad. Entonces, bueno... ¿Valoráis de algún modo, es decir, terminar la temporada de la mejor manera posible, de la forma que se pueda, y continuar, o decís, mira, hasta aquí, nos buscamos otro equipo? A ver, dada la situación ahora, la verdad que hay tal tensión actualmente y siga habiéndola, porque siga habiéndola, sí. Que la verdad que la situación es bastante desagradable. Obviamente, de aquí a final de temporada, nosotros lo que tenemos que hacer es, deportivamente, darlo todo en el campo, que es lo que estamos haciendo, creo que de eso no se puede dudar, y seguimos adelante con nuestras protestas porque nos parece justo, y quiero recalcar que no me parece tampoco que en ningún momento hayamos faltado el respeto a nadie. No creo que una pancarta que ponga curro culpable es un insulto. Yo personalmente lo creo así, porque no es un insulto. O sea, es la persona responsable de que 5 personas actualmente no estén... Pero al final hay una junta directiva, ¿no? Curro puede ser la cabeza visible por ser en esa junta directiva, pero las decisiones las toma toda la cúpula de... Bueno, entiendo, ¿no? Sí. A ver, yo no estoy tomando aquí ni juez ni parte, quiero decir, simplemente por un poco constatar lo que hay. Sí, pero bueno, a ver, al final sí que es cierto, pero al final, por ejemplo, nosotras mandamos una carta para reunirnos con toda la junta directiva para que escucharan nuestra versión y, por ejemplo, no se nos recibió. Que, vale, no nos quieren recibir, perfectamente respetable, pero al final solo conocen la versión de Curro, entonces es normal que la apoyen. Al final es su versión. Y estáis un poco todas unidas, digamos, con ese sentir que tú estás expresando. Esa es otra aquí. cosa que quería recalcar. O sea, me parece bastante injusto y que en muchas ocasiones se haya dejado caer o entrever que haya gente de alguna forma forzada a pensar como nosotros. Quiero dejar muy claro que todo el equipo está de acuerdo, salvo una persona. Esa persona es libre de pensar como quiera y se le respeta y no hay ningún problema. Cuando se tomaron estas decisiones se hablaron, se dijo que cada persona individualmente podía pensar como quisiera y si no estaba de acuerdo, que levantara la mano. Entonces yo quería dejarlo muy claro porque se llegó a hablar de coacción por parte de ciertas de las capitanas y me parece muy injusto. Es decir, es un sentir común de todo el mundo y es algo que es importante que se sepa. Curro dijo aquí la semana pasada, y me gustaría no equivocarme en esto que digo, que
al final, bueno, hay que mirar un poco al futuro, ¿no? Intentar solucionar las cosas, y que él dijo que el tema económico no era ya tan importante, es decir, que quizá ahí se podría negociar de alguna otra manera. Quizá el tema de la readmisión de las compañeras y cuerpo técnico, lógicamente, porque al final pues ahora está otro cuerpo técnico. Eso ya era más complicado, que eso por el momento el Covadonga como club no lo consideraba. Bueno, entiendo por tus palabras que vosotras no vais a admitir, digamos, esa primera parte excluyendo la segunda, es decir, no aceptáis, pues si se llega a un acuerdo de, bueno, este año no se cobra nada, veremos el siguiente, a ver lo que pactamos, como dices tú, sin admitir a las compañeras que no están ahora. Sí, no nos parece justo, porque al final se echó a ciertas personas por ser representantes. Al final las capitanas no dejan de ser las representantes de un equipo. Por dar la cara por nosotras, al final se les echó a ellas, como se pudo haber echado a cualquier otra persona, pero fueron a ellas por ser las capitanas, eso está clarísimo. O sea, porque es mucha coincidencia que justo a las 3 capitanas. O sea, y muchas veces parece que porque ellas hayan sido las que dieran la cara, son las que, digamos, fueron líderes de todo esto, y no es así. O sea, está muy equivocado si ese es el sentir de la gente. O sea, es algo que todas pensamos y creemos que, por mucho que ahora se piense que lo llevamos por el tema de la desigualdad, pero es que lo cierto es que ellos nunca serán capaces de ver al regional femenino como el regional masculino, y ese es un problema. ¿Crees, te pregunto a ti, pero no quiero que pienses que te pregunto tu opinión, me refiero un poco a tal, ¿crees que puede haber algún tipo de discriminación o que si fuese en el regional masculino, se daría igual la misma situación? Nosotras solo sabemos que el único cambio de condiciones que hubo del año pasado a este fue el nuestro. Es decir, es lo que digo yo, si el regional masculino cobra X cantidad, ¿por qué no se le restó cierta cantidad de su sueldo, aunque fuera poco, para, digamos, ayudar al club? ¿Por qué tiene que ser el regional femenino el que ayude al club? Porque, o sea, yo creo que nos vende menos. Tú le preguntas al presidente y él te dice que nunca podrá, que no somos comparables al regional masculino. Yo me pregunto por qué. Si entreno los mismos días que ellos, juego el mismo deporte. Y ya te voy a hacer la última porque ya me están diciendo que estamos ya casi en el tiempo de descuento, ¿no? Te digo, ¿crees que esto se va a solucionar de aquí a un tiempo? ¿Que vais a poder enterrar el hacha de guerra, llegar a un acuerdo con la junta directiva y, bueno, volver un poco a la normalidad? ¿O crees que según se han dado las cosas va a ser complicado? No, la verdad que no. Teniendo en cuenta los acontecimientos, en diciembre lo veía difícil por las diferentes posturas que había, pero teniendo en cuenta que lo que hicieron fue intentar apartar a la gente que consideraban más, que más llamaba la atención, más conflictiva, entre comillas, para así hacernos callar, vieron que no. Yo creo que no. O sea, yo creo que estamos muy lejos unos de los otros. O sea, igual me equivoco, pero creo que por las declaraciones que hizo Curro la semana pasada y las que estoy haciendo yo, creo que te darás cuenta que nuestros puntos de vista son totalmente opuestos y que a día de hoy vemos las cosas de forma muy diferente. Bueno, pues yo tengo que decir que ojalá que lleguéis a un punto de acuerdo, sobre todo por el bien de todos y por el bien de la entidad del Covadonga. Desearte una pronta recuperación y que ya estés en unas semanas con el equipo. Darte las gracias por representar a tus compañeras, a la plantilla del Covadonga femenino, y darte las gracias por estar con nosotros compartiendo tu visión de cómo está la situación en esa Asturias Televisión. Y nada, pues reiterar el agradecimiento. Gracias. Y nada, ustedes no se vayan porque en apenas unos segundos empezamos el juego de 2 tras el empate del Oviedo en Lezama contra la Morevieta 1. El Ayuntamiento de Oviedo ha patrocinado este programa.